una vez yo terminé en la escuela de cinematografía, mis estudios de dirección, era muy difícil en aquellos momentos la incorporación de los titulados al mundo cinematográfico, al mundo industrial, no quería saber nada nuestro. Entonces, yo tenía mucha afición en seguir historias de crímenes. Había leído una vez que Buñuel, cuando buscaba argumentos para películas, pues buscaba las páginas de sucesos de los periódicos. Y entonces, efectivamente, pues me iba tardes a la hemeroteca, cogía el caso y era increíble, ¿no? Porque era un filón de historias, ¿no? Situaciones, sobre todo, ¿no? O sea, planteamientos de los que clarísimamente eran mejor que todas las novelas que se habían publicado en España en el siglo, yo creo. Entonces, de ahí nació pues como una afición que luego, al buscarme pues una forma de trabajo también y buscar una forma de experimentar o de conocer otro campo, me llevó a pedir trabajo en el caso, de pedir como redactor y tal, para ver cómo era el mundo los redactores de sucesos y tal. Entonces me dieron trabajo y entonces en el caso lo que ocurrió es que tuve un éxito muy grande, que fue a raíz del año 70, el proceso de Burgos que se celebró contra una serie de militantes de ETA. Entonces el caso publicó, en mi artículo, era el mejor artículo que se escribió sobre el proceso aquel, ¿no? Fue algo sorprendente, porque el caso no estaba sometido a la censura de los otros medios, entonces, y digamos, se escapó, ¿no? Por una iluminación que no la he vuelto a tener en mi vida, y menos cuando he jugado a la lotería, es que pedí la censura eclesiástica. Y el caso estuvo durante, e incluso después de la muerte de Franco, pues con la censura eclesiástica, que era que una persona designada por el obispado de Madrid-Alcalá, que yo lo pedí así, que era un hombre que yo le tuve mucho afecto y le quise mucho, era el provisor del obispado. Y entonces, cuando yo conseguí que era algo que no se otorgaba, era ad libitum, era una cosa que se pedía la censura eclesiástica, pero la otorgaban, la concedían o no. Y lo puse yo de tal manera, cuando me habían dicho que ya no existía el caso, que ya no salía, que la dieron. Y pues yo contaba pues todo como una película lo que había sido, ¿no? O sea, es decir, cuando los presos hablaban de torturas, cuando al otro le caía la espada, las trampas que hacían, todos los fallos que había en el sumario, y entonces realmente fue un artículo más que notable. Entonces me llamaron ya y me propusieron seguir en el mundo de prensa. Entré con los del 16, con Cambio 16, y después nos fuimos un grupo para hacer una revista Posible, y finalmente acabé en Interview, siempre escribiendo pues de tipo de periodismo de investigación, y cuando había temas de crímenes, pues, pero muy relacionados siempre con la política, ¿no? Entonces llegó un momento que decidí ya pues, que lo que quería era hacer cine, y entonces esto se produjo en el 82, y la película que hice fue El caso Almería, que era un reflejo de una historia, algo que había ocurrido, que era un poco el mundo que yo controlaba periodísticamente, algo que conocía, pero la película no tenía un aspecto de crónica, sino que era una película de verdad. Es decir, yo el suceso siempre lo entiendo como una forma, como una situación que se plantea como un conflicto en el que después ya depende del talento del que lo cuente, del que lo haga, del que lo interprete, pero que las situaciones aquellas son de una riqueza impresionante, ¿no? Por ejemplo, pues de una situación de estas nace La buena estrella. Claro que luego la situación aquella de un tipo castrado que acepta que otra mujer viva en casa, que el otro le ha hecho un hijo, les da cobijo a los tres, decías, qué familia más curiosa, ¿no? El día de Navidad aquí los tres con un niño al lado del árbol, es decir, era fantástica la idea esta, ¿no? Luego llegó Ricardo Franco, hizo una película que seguramente si lo hubiera hecho otro hubiera sido totalmente distinta, porque la película esta tenía un aire de comedia. La situación esta se daba mucho a la comedia, ¿no? Incluso haciendo una cosa en seriedad. Entonces la cosa de la película de Ricardo pues era una cosa de bondad y de ternura y de humanidad, ¿no? Impresionante. Amantes es una película que surge de un crimen, el crimen de la Canal, que recuerdo el día que lo leí en el archivo del Supremo, me quedé impresionado, ¿no? La historia del triángulo la mujer mayor que no quiere prescindir del muchacho que la está haciendo feliz en la cama y es capaz de todo, de matar, de lo que sea para no perder al chico aquel, entonces cómo hace que engañe a la criada entonces, pero claro, también entonces estaba el talento de los que la hicieron. En fin, con todo esto yo lo que tenía era la idea de hacer siempre donde tenía más salida en televisión, porque pues los espectadores españoles conocen bien a los criminales extranjeros famosísimos, el tío de Sam, el hijo de Sam, perdona, pues Landru, Petiot, pero los criminales españoles no los conoce la gente. O sea, al fin, hubo una época en España
que eran tremendamente populares, El huerto del francés, La hija del capitán Sánchez, del Expreso Andalucía. Y entonces decía, estos crímenes son, es decir, sería muy interesante que la gente los conociera, en fin. Y cuando vi la posibilidad realmente de que esto se hiciera fue a raíz del triunfo de los socialistas, de los cambios que se produjeron en televisión y sobre todo de la entrada de Ramón Gómez Redondo, que era un hombre que venía de la escuela de cine y un tipo con una, es decir, con una capacidad como no había habido nadie en su puesto, un tipo muy independiente. La prueba es cómo terminó, que terminó pues abandonado por todos porque él mantuvo siempre una línea de independencia. Y entonces gracias a él se hizo La huella del crimen. Claro, yo La huella del crimen no vendía simplemente el hacer unos capítulos, hacerlos yo. Yo lo que vendía era un proyecto muy ambicioso de producción, es decir, yo vendía estas historias que eran muy buenas, pero contadas por los mejores tíos que había en España para hacerlas, ¿no? O sea, contadas por Bardem, contadas por Pedro Lea, por Ricardo Franco, por Aranda. El único que me falló fue Fernando Fernández Gómez, que era uno de los que estaba previsto. Pero hubo un malentendido y tal, y prefirió, al final declinó hacerlo. Pero vamos, eran unas personas que nunca habían trabajado para la televisión, que tenían una capacidad. Y entonces se hizo, la serie se hizo, la verdad es que sin demasiado entusiasmo por parte de los directivos de televisión, independientemente de Ramón Gómez Redondo. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué nos la hicieron rodar en Super 16. Había otras series que el proyecto en sí era menos atractivo, que son contemporáneas, que se hacían en 35 y tal, y este era un poco grotesco. Pero claro, tenía su gracia que la serie, pues que Aranda o que Bardem y tal rodaran en 16 milímetros, ¿no? Es decir, porque era claro algo que lo hacían porque realmente les apetecía muchísimo hacerlo, ¿no? Que fue un poco como se consiguió hacer esto, que esta gente rodara en películas en 3 semanas, como no habían vuelto a rodar, ¿no? Me acuerdo de Bardem cuando volvió a los estudios de Cinearte y dice, hombre, aquí hice mi primera película, estos son los estudios más pequeños del mundo y ahora ya al final de mi carrera vuelvo a un poco prosperado y tal, ¿no? Los estudios de Cinearte, que eran unos estudios minúsculos, hicieron unos decorados impresionantes, la ambientación de la serie es buenísima y está hecho realmente con unas condiciones que había, sobre todo, había una ilusión, un entusiasmo, y de esta forma se podía hacer con unos presupuestos muy ajustados, el que estuviera Victoria Abril, el que estuviera Carmen Maura, el que estuviera Carlos Larrañaga, Terele Pávez, en fin, el entusiasmo este sirvió para algo y efectivamente fue un impacto, ¿no? La serie tuvo un impacto impresionante, fueron solamente 6 capítulos, supieron a poco y pues ahí se quedó la serie. Entonces no hubo posibilidades de continuidad porque hubo una crisis dentro de televisión, entró el reinado nefasto de Pilar Miró, o sea, la dictadura y Catalina de Rusia con todo el poder en televisión española, que colocó a todos sus amigos, hizo los disparates más grandes del mundo, series que han costado una millonada que no se empezaron a rodar, y luego al final resulta que palmó con la historia de Loewe, que era lo más pequeño. Lo de Loewe no era esto, pero había una serie sobre el descubrimiento de América que me gustaría ver los números dónde están guardados y cuánto dinero se gastaron con aquello. En fin, Pilar hizo lo que quiso, como solía hacer en la vida, que es colocar a todos sus amigos y prescindir de los que éramos sus enemigos, porque conocíamos que ella, más que de derechas, más que de socialista, yo la conocí en el frente, en la sección femenina de Falange, ¿no? Entonces sí, como tantos otros en los 68, gente que estaba en el Español escribiendo y que ahora parece que eran los libertadores del país, ¿no? Y entonces pues Pilar lo cobró conmigo al punto de no dejarme hacer ni una sola película en televisión, ni unos derechos de antena. La serie se la cargó, la segunda parte en la que estaban Vigas Luna, en la que había una incorporación de nueva gente, Manuel Uribe, etc. Y nada, hubo que esperar que hubiera el afortunado suceso este de Loewe, la denuncia está en el Parlamento y el cese, no sé si fue cese, expulsión, y creo que dimitió ella, y se marchó de televisión. El día que Pilar se marchó de televisión, entonces a la mañana siguiente me llamaron para hacer la segunda parte de La huella del crimen, lo cual era clarísimo que había estado retenido por ella, ¿no? No tenía ningún sentido. Lo único que en medio habían pasado 3 años y pico así, ¿no? Tuvo muy buena crítica, sí, fue muy bien acogida por la crítica y fue muy mal acogida pues por la parte, digamos, por los periódicos más a la derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, ABC estaba constantemente buscándole fallos a la serie, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de una zarzuela
que la zarzuela es posterior a los hechos. Y entonces, bueno, otros dedicaron casi un artículo a esto. ¿Quién cuida en televisión española de la documentación? ¿Cómo se puede comer un error histórico de que la canción de Por el humo se sabe dónde está el fuego es del siglo XX y el caso de Eugenia Balaguer es anterior, ¿no? Y cosas de estas le buscaban pies al gato, ¿no? No les gustó nada pues el tratamiento que había tan duro contra la pena de muerte. Pues bueno, el primero es que les indignó este de la pena de muerte. Aún me acuerdo, pues entonces decían, esto es la historia de España, esto es la historia de España según esos comunistas y tal, no sé qué. ¿No? Y claro, no estaban acostumbrados a ver cosas tan duras. Luego al mismo tiempo llevaba el atractivo, porque yo esta serie siempre estaba convencido de que iba a ser un éxito en la media haciéndola bien, porque paralelamente llevaba el atractivo del morbo de los crímenes, entonces de que era lo más popular que se podía hacer en televisión, ¿no?